Bueno, señores, vamos a hablar ahora del tema de las antenas. Ya hablamos anteriormente de los medios no guiados, ya vimos de lo que son las ondas de radio, lo que son las microondas, los infrarrojos y los rayos láser para las transmisiones de estas señales a través de medios no confinados. Ahora hablemos de los elementos que se utilizan para captar este tipo de transmisiones, que son básicamente los que conocemos como las antenas. ¿Listo? Entonces, las antenas, como dice aquí, son dispositivos utilizados para transformar una señal de radiofrecuencia, o sea, RF, que viaja en un conductor eléctrico, un alambre, normalmente las antenas son alambre de cobre, en una onda electromagnética en el espacio. O sea, poder convertir una señal eléctrica en una transmisión de radiofrecuencia y viceversa. Una transmisión de radiofrecuencia en una señal eléctrica. ¿Listo? Entonces, las antenas operan en unas bandas de frecuencia específicas. Quiere decir, por ejemplo, que si tú vas a transmitir Wi-Fi en 5 GHz, pues tu equipo tiene que tener antenas de 5 GHz. Y si vas a transmitir en 2.4, pues tienes que tener antenas de 2.4 GHz. Y si quieres transmitir en ambos, o construyes una antena que sea capaz de captar ese amplio rango de frecuencias, o colocas las dos antenas separadas. Lo ideal, lo que casi siempre hacen es colocar las antenas separadas y conectarlas a diferentes radios. ¿Oyeron? Ojo, aparte de la antena o las antenas se conectan a equipos de radio que son los que ya procesan la señal. La antena solo la capta y la convierte en una señal eléctrica. Ya es el radio el equipo que la procesa y la transmitirá, la convertirá en binario, lo que tenga que hacer. ¿Vieron? Entonces quiere decir que si varias antenas comparten el mismo radio, quiere decir que no se podrán transmitir varias antenas al mismo tiempo. O sea, normalmente el radio puede ser utilizado por una sola antena en particular, y si usan varias es como si fuera una sola antena más potente. Entonces, si tú utilizas, por ejemplo, tu antena de AM y pretendes que coger también por ahí FM o colocar cualquier cable y pretender que te va a servir de antena, bueno, listo. Es probable que comiences a captar algunas transmisiones, pero vas a comenzar a tener algún tipo de interferencia, cosas por el estilo, porque ese alambre no está ubicado ni diseñado específicamente para esa frecuencia de transmisión exacta que tú estás utilizando. Hay otros mecanismos que se utilizaban antes incluso. Cuando se construyen los dispositivos celulares, se les colocan sus antenas y sus antenas trabajarán en unas bandas de frecuencia específica. Ya sabrán si vienen listos para tecnología de LTE o de 4G o no. Si no tienes antenas para captar la banda de los 1700, 1600, algo hasta donde llegue la banda de la 4G, pues tu equipo no lo va a poder captar. Incluso anteriormente, señores, los celulares solo te servían con el operador de tu chip, el operador para el que con el que tú habías comprado el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo se dice que venía con las bandas cerradas. Eso quiere decir, se configuró el radio del equipo para que solo recibiera las señales que estuvieran dentro del rango de frecuencias o dentro del ancho de banda de la transmisión de la empresa de celular. ¿Eh? Uno lo que hacía antes ya no se necesita porque ya los celulares vienen con las bandas abiertas, o sea, sus radios ya vienen listos para captar todo el espacio de frecuencias de la tecnología para la que está construida esa antena. Pero tú antes lo que hacías era que le abrías las bandas al celular. Básicamente abrir las bandas, ¿en qué consistía? En configurar el equipo de radio de tu dispositivo móvil para decirle que, hey, acéptame, ábrete para trabajar completamente con todas las frecuencias de transmisión que soporta esta antena. ¿Eh? Y con eso tú podías trabajar ya con cualquier proveedor. Cuando tú comprabas un celular por fuera, a cualquiera por ahí, pues el celular venía con las bandas abiertas. ¿Ya? Entonces tú podías poner el proveedor que tú quisieras, pero anteriormente pues las empresas de telefonía cerraban las bandas a que solamente se podían utilizar dentro de las transmisiones. Si era Tigo, pues solamente servía contigo. Si eras Concel, pues solamente servía Concel.
Después el gobierno dijo, no, vamos a cambiar eso porque esto no puede ser así. El usuario compró el teléfono. Y si él se quiere cambiar de proveedor, él debe poder cambiarse sin tener que cambiar su teléfono. ¿Por qué tiene que cambiar su teléfono si ya el teléfono lo pagó? Entonces decidieron que no, que los teléfonos debían venir con las bandas abiertas y que el usuario podía cambiarse de proveedor cada vez que quisiera. Y otra cosa que también permitió fue la portabilidad numérica, de tal forma que tú podías mantener tu número de teléfono si te cambiaras de proveedor, cosa que no podías hacer antes, porque antes cada proveedor tenía un prefijo definido y cómo es que se llama, y digamos que ese prefijo le pertenecía a él. ¿Sí? Entonces 300 Tigo tú no podías pasarte hacia otro proveedor. 310 era Concel, entonces tú no podías, si te ibas a pasar de Concel a Tigo, pretender quedarte con tu 310 y con tu número de teléfono específico. Entonces tú tenías que, no, me toca cambiar de número. Actualmente ya eso no es necesario. Entonces las antenas, en algunos casos, pues trabajarán con un amplio banda de frecuencias y tu sistema de radio podrá tener un selector de frecuencia, ¿sí? Que es lo que hacen nuestros equipos de radio y nuestros televisores para escoger el canal, por ejemplo, en el que queremos ver la película o en el que queremos escuchar la emisora. ¿Sí? Entonces tú antes movías el dial, ahora simplemente cambias el selector, como todo ahora es digital, y el radio escogerá o se trabajará para escuchar solamente la frecuencia específica en la que está transmitiendo. ¿Sí? Entonces, las antenas, señores, emiten o transmiten su radiofrecuencia de una manera específica. Eso se llama el patrón de radiación, ¿sí? En el que se irradia la señal. Ese patrón Profe, de ahí también radiación... estaría indicado lo del código Morse. pero es que el código Morse es señales de radio. Ya el código Morse como tal es una forma específica de codificación de una transmisión. ¿Sabes? Entonces, el telégrafo iba por cable anteriormente, entonces necesitaban un mecanismo que hiciera fácil esa comunicación, porque digamos que no existían teléfonos, por ejemplo, para transmitir, entonces tú solamente podías recibir pulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Se inventaron una forma de escribir, una forma de codificar esas señales, como si fuera, por ejemplo, tienes una lámpara y te quieres comunicar con alguien en la oscuridad. Entonces tú dices, bueno, si prendes 3 veces la lámpara, es porque no hay problema, no hay peligro. Si la prendes una sola vez, hay peligro y sé que no debo pasar por ahí. Por ejemplo, eso es un formato de codificación. Entonces, eso fue lo que se hizo con el código Morse. Como no se podían transmitir letras normales, sino simplemente tomar el conector, haz de cuenta que coges 2 cables eléctricos y los unes, y eso salta una chispa, ¿verdad? Bueno, algo así. Entonces, con el telégrafo tenías 2 contactos que tú hundías. Entonces, si la señal era rápida, era un punto. Si la señal se mantenía un tiempo, era una raya. Y entonces se crearon un sistema tipo binario de puntos y rayas. Entonces, a cada letra se le asignó un código de puntos y rayas. Y utilizaron las transmisiones de radio para ese tipo. Ya cuando se inventaron los telégrafos inalámbricos, pues ya no iba por cable, sino que ya iba por ondas de radio. ¿Sí? Pero el código Morse es un formato de codificación para tú poder escribir. Porque eso era lo que se podía hacer en esa época. Ya cuando hubo teléfonos, pues los telégrafos comenzaron a dejarse de utilizar también. El problema es que los teléfonos no había teléfonos para grandes distancias, el sistema de telefonía no cubría todo el país, por ejemplo, en Estados Unidos, y tocaba usar el telégrafo que sí estaba ya cubriendo todo el planeta, todo el país, digámoslo así. ¿Ya? Después ya se cubrió a todo el mundo. Incluso el código Morse tiene las famosas señales SOS, que se seleccionaron esas señales porque son las más fáciles de codificar, que son 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos, ¿verdad? Y pues se hizo alusión a la palabra save all souls, salve nuestras almas, algo así.
Entonces, código Morse no es más que una forma de comunicarse, pero utilizando ondas de radio, ¿sí? O transmisiones eléctricas. Simplemente porque no tengo un micrófono para hablar. Entonces yo comienzo a generar por golpes o por contactos eléctricos. Eso hará que se dispare un pito allá del otro lado y comience a sonar los puntos y las rayas, digámoslo así. ¿Oyeron? Entonces, señores, el patrón de radiación es la forma en la que la onda se propaga a través de la antena. ¿Listo? Los tipos de patrones de radiación definen el tipo de antena o el tipo de dispersión de la señal en la antena. Estos son algunos patrones de radiación. Para poderlo entender de manera natural, debemos utilizar lo que se conoce como coordenadas polares. Las coordenadas polares son diferentes a las coordenadas de plano cartesiano, ¿sí? Del plano cartesiano tenemos X y Y, pero las coordenadas polares son mucho más reales, porque se miden con base en ángulos, ¿sí? En un ángulo de 0 a 360 grados y en una dispersión en la distancia. Entonces, esto nos da un espacio, una forma mucho más real para la onda. Esta, por ejemplo, que está en 3D, es mucho más real todavía. ¿Sí? Esta está en formato del plano cartesiano, en formato de X y Y. O sea, tomaron este tipo de onda o este tipo de onda en particular y la convirtieron en forma plana, digamos así, X, Y. ¿Ya? Entonces, según el tipo de antena, así será el patrón de radiación. Ahora lo vamos a ver. Otro tema que tenemos que tener muy claros en cuanto a el manejo de antenas es la ganancia. Básicamente, señores, la ganancia determina la potencia de la antena. ¿Qué tan fuerte es para captar las señales y para transmitir? A mayor potencia, más lejos llega la señal y con más fuerza. ¿Listo? La ganancia se mide en una unidad llamada dBi, que es una comparación de la potencia de la antena en comparación con una antena ideal o una antena isotrópica. ¿Oyeron? Entonces, una antena de 3 dBi es una antena que comparada con la distancia de una antena ideal genera la misma, digamos que la misma distancia de transmisión que una antena de 3 dB. Entonces, sería básicamente como comparar contra esa tabla para determinar hasta dónde va a llegar esa antena como tal. Normalmente, ¿qué es lo que tenemos que conocer nosotros? Nosotros no vamos a andar con ninguna tabla ni haciendo ningún tipo de cálculo matemático. Nosotros como usuarios lo que vamos a ver es, mi antena es de 3 dBi, si le pongo una de 5 dBi, llego más lejos. Ya. La antena, la potencia va a ser mucho más fuerte. Hay unas antenas que le dicen, por ejemplo, rompemuros. Esas se usan porque son mucho más potentes. Tienen una ganancia superior. ¿Pero? La directividad de la antena. ¿Qué nos determina esto, señores? El patrón de radiación de la antena. Es la habilidad que tiene la antena para transmitir la energía en una cierta dirección. Si transmite de manera omnidireccional, transmite en todas las direcciones, así que la energía la tiene que difundir en todos los 360 grados. En cambio, si es muy directiva, toda la energía se concentra en esa sola dirección. Así que la señal puede llegar más lejos todavía incluso. ¿Sí? Entonces, a través de directividad tenemos antenas omnidireccionales o omnidirectivas, antenas semidirectivas o sectoriales, que esas son las que se utilizan también en telefonía celular. Las directivas o direccionales, que van en una sola dirección o en una dirección muy cerrada. Entonces veamos cada una de estas. Las omnidireccionales, entonces habíamos dicho, transmiten en los 360 grados. O sea, transmiten en todas las direcciones.
son los tipos de antenas más comunes, digamos que los que nosotros más conocemos, las que usan en nuestros equipos de Wi-Fi, ya sea internas, puede que la antena sea interna o una antena externa. Entonces, las más populares son las de dipolo y las de plano de tierra, ¿verdad? Normalmente, pues, hay que ubicarlas bien, digamos que en el centro de donde yo quiero la transmisión, porque a partir de ese punto se va a dispersar en el espacio. A veces incluso esas antenas en algunos casos están mal ubicadas y arrojan más potencia hacia afuera que hacia adentro de la organización. Uno incluso, bueno, ya esto sí es en el equipo como tal, porque ya eso no depende de la antena, sino del equipo. Uno le puede bajar la potencia para que la señal no llegue tan lejos. Aquí tenemos algunas de estas antenas. Estas son las más conocidas. ¿Sí? Y este es el patrón de radiación de esas antenas. El patrón de radiación en la vertical y el patrón de radiación en la horizontal. Como así. Hagan de cuenta que aquí están viendo la antena por encima. ¿Sí? Ven el circulito de la antena aquí, por ejemplo. Este sería, digamos que el circulito de la antena. Entonces, esta es la forma como ellas transmiten, en 360 grados. Y este es el patrón vertical. La antena se vería aquí así. O está aquí así, verticalmente. ¿Ya? Entonces, estos son los lóbulos que se forman en la transmisión de la antena. Observen que en la parte cercana de la parte superior, por ejemplo, de la antena o de la parte inferior, es probable que no tome señal. ¿Ya? Eso depende mucho del patrón de radiación, hasta dónde llegue ese lóbulo de transmisión. Las antenas sectoriales son antenas que ya transmiten en un espacio de un ángulo de transmisión específico, ya sea 180 grados, que sería el ángulo más grande que pueden transmitir, o hasta 60 grados. Lo más común es transmitir en 120 grados. ¿Oyeron? Lo que implica que yo podría construir una antena de tipo omnidireccional uniendo tres antenas sectoriales de 120 grados, porque 120 grados por 3 son 360. Y obviamente las coloco como un triángulo apuntando en las tres direcciones distintas para cubrir esos 360 grados. Ventaja, como cada antena emite su potencia en un rango de direcciones, llegaremos más lejos que con una antena omnidireccional. Entonces, esto es lo que muchos proveedores de telefonía utilizan para tratar de cubrir unas mayores distancias en 360 grados. Colocan antenas sectoriales y las colocan, digamos que de esta manera, vamos a mostrarles aquí. Esta es una antena sectorial. ¿Sí? Aquí estas son estas tres antenas que están ubicadas aquí. Estas antenas transmiten a 120 grados. Entonces, con poner estas tres aquí ya bien ubicadas, se cubre completamente los 360 grados. Estas, pues seguramente son de 60 o de un valor de un valor distinto, y por eso se necesitan más antenas. Creo que estas sí las reconocen. Yo creo que estas las han visto. Hay muchas de este tipo de antenas, hay muchas de estas por toda la ciudad. Estas son las que utilizan las empresas para transmisión de telefonía celular. Ahora, no es que solamente se usen para eso, ¿vieron? Sino que las que más vemos por ahí son para eso. Este es el patrón de radiación de una antena sectorial. Viendo de la parte de arriba de la antena, esta es la transmisión en este caso. Esta se podría decir que es una transmisión de 180 grados, porque todo apunta así en el plano de los 180 grados. Si fuera más cerrado, pues ya habría que pensar ya en 120, 60, pues depende el ángulo que haya desde una parte de la transmisión hasta la otra. Esta es la forma de radiación en la vertical. La antena está así, verticalmente puesta, aquí en todo el centro, y transmite en esta dirección. Algo de la potencia se va para atrás, ¿verdad? Pero eso es normal. Eso quiere decir que si me ubico detrás de la antena puedo captar señales. Pero la dirección fuerte está hacia acá, al frente.
las antenas ya completamente directivas, entonces ya estamos hablando de una dirección específica de transmisión o una dirección muy cerrada. En este caso, pues hay que alinear bien las antenas. Aquí sí toca alinearlas porque digamos que es necesario. Cuando la señal es muy directiva, por ejemplo, una transmisión de un satélite, es mejor usar antenas parabólicas, debido a que la curvatura de la antena ayuda a captar la mayor cantidad de ondas de transmisión, ¿verdad? Tenemos las de Yagi, que eran las que se utilizaban en la televisión de la televisión de antes, ¿verdad? Las bicuas de bocina helicoidales, ¿sí? Platos parabólicos. Ya son antenas que deberán tener una forma de captar una mayor cantidad de señales. Incluso hay una forma de hacer una antena de este tipo para mejorar la potencia de tu señal con un pote de papas Pringles. ¿Oyeron? Donde se construye una antena de este tipo. Estas son las que se utilizaban en televisión, las Yagi. Estas tenían que alinearse también. Tú tenías que subirte al techo y alinear la antena esta antena con la antena que emitía la señal. A veces la brisa la movía y la desajustaba, entonces tocaba volverla a ajustar. Estas son las parabólicas. Tienen la particularidad de que la antena es esto. El plato es simplemente para recibir la señal, que golpee en el plato y vaya directamente hacia la antena real. Lo mismo por acá, la señal viene de varios lados, viene por acá, refleja aquí, viene desde acá, refleja ahí. La curvatura de la antena hace que todo el punto central de la antena sea este de aquí. ¿Vale? Entonces, esas son antenas directivas. Este es el patrón de radiación completamente dirigido hacia el frente, ya sea en la horizontal, viéndolo desde arriba, o en la vertical, la antena aquí ubicada para transmitir. ¿Listo? Entonces, son completas, bastante directivas. Estas son las antenas que llegan más lejos, porque concentran todo su patrón de radiación hacia el frente. Y con respecto a los satélites de comunicación, señores, ya son aquellos que se utilizan para enviar la señal hacia el espacio y que sea devuelta después hacia la Tierra. ¿Por qué? Porque me quiero conectar con una zona que es muy lejana para mí y donde me saldría mucho más complicado estar colocando las antenas para llegar hasta allá. Pues en este caso sale más económico poner un satélite en el espacio. ¿Listo? Entonces, en el espacio hay muchos satélites que están girando. Ahorita les voy a mostrar un video donde se muestra una especie de incremento en la cantidad de satélites por el tiempo. No dicen exactamente cuántos satélites, pero digamos que sí se ve la evidencia de que la Tierra está rodeada por muchísimos satélites. Según un documento que vi del 2017, en esa época contaban con más de 7.000 satélites en el espacio. Entonces, los satélites se utilizan para comunicarnos, digamos que desde muchas zonas o con muchas zonas del planeta de forma mucho más sencilla. Trabajan en los rangos de los gigahertz, o sea, trabajan con microondas normalmente y requieren de señales directivas y el uso de muchas veces, por ejemplo, de platos parabólicos para poder captar muy bien la señal. Nuestros sistemas de GPS, ¿sí? El sistema que nos geolocaliza en alguna parte del mundo, utiliza comunicación satelital para hacer esa geolocalización. Simplemente nos triangulan con un número mínimo de 3 satélites y según la potencia de nuestra señal emisora hacia esos 3 satélites, nos ubican en un punto geográfico particular del planeta. Entre más satélites utilice nuestra tecnología GPS, más precisa será nuestra ubicación. Entonces, a nivel de satélites, señores, tenemos los satélites de órbita baja o los LEO estacionarios, los satélites de órbita media, que ya se encuentran a distancias ya de más de los 5.000 kilómetros a la Tierra, ¿sí? Y los satélites geoestacionarios o de órbita geoestacionaria.
Estos son satélites que giran a la misma velocidad a la que está girando el planeta, de tal manera que siempre se mantienen en la misma posición con respecto a la Tierra. ¿Eh? Las señales de televisión satelital están apuntando a satélites geoestacionarios. Básicamente, señores, la telefonía satelital, digamos que, perdón, las comunicaciones satelitales lograron pues hacer una cobertura completa del planeta. Con los satélites geoestacionarios solo se necesitan 3 satélites para cubrir todo el planeta. O sea que no necesitamos de demasiados satélites debido a su posición, es más fácil. Los satélites de órbita media y de órbita baja giran más rápido que el planeta. Esos son los que utilizan, por ejemplo, en las películas cuando dicen, no, hay que esperar a que el satélite llegue hasta esa posición, porque obviamente pues se están moviendo. En esos casos las antenas tienen que reajustarse cada cierto tiempo. Nuestra televisión satelital, por ejemplo, coloca la antena y la apunta hacia ese solo elemento, hacia ese satélite geoestacionario. Y por eso la antena no hay que moverla en ningún lado, porque ya ahí está apuntando hacia el satélite y el satélite siempre va a estar en esa misma posición con respecto al planeta. ¿Oye? Muy bien, señores. Entonces, aquí tenemos algunos satélites, ¿sí?, que están cubriendo y girando alrededor de la Tierra. Ahí hay los nombres de algunos satélites de China, de Rusia, de Estados Unidos, ¿sí? Entonces son satélites que están girando ahí. Cada gobierno tiene sus satélites. Incluso creo que Caracol aquí tiene un satélite que puso también en la NASA, lo puso en el espacio, no sé. Entonces digamos que estos satélites ya son propiedad ya sea de los gobiernos o de algunas empresas privadas. Ahora, ¿por qué se necesitan 3 satélites geoestacionarios para cubrir toda la Tierra? Aquí lo podemos mirar. Digamos que en este caso, los 3 satélites son capaces de cubrir una zona del planeta de tal forma que con los 3 se cubre todo el planeta completo. Ahora, ¿qué pasa, señores, si alguien de acá, por lo menos de los lados de China, se quiere comunicar con alguien de por acá de la Florida, de Estados Unidos? Pues sencillo, él transmite hacia el satélite recibe la señal, la retransmite ya sea a este satélite o a este satélite, y luego si es por acá, pues este se lo manda a este, y de aquí este se lo transmite hacia Estados Unidos como tal. Entonces esa es la forma como trabajarán los satélites. Para poder lograr esas coberturas mundiales tenemos la ventaja de que el equipo pues está en el espacio. Digamos que no hay que tirar tendidos de cable ni nada por el estilo, pero el problema es que las transmisiones satelitales pueden verse afectadas por las tormentas y cosas por el estilo. Esta es una animación, señores, que muestra los satélites, cómo han ido incrementándose la cantidad de satélites a medida que fueron desarrollándose. Usted sabe que los primeros, bueno, si no lo sabían, los primeros en poner un satélite en el espacio fueron los rusos. Entonces vamos a mirar aquí desde 1957 en adelante. Ya miren cómo se va incrementando la cantidad de satélites. Miren para el 65, miren toda la cantidad de satélites que había. Y hay cada vez más lejanos, ¿no? Están prácticamente cubriendo la Tierra. Miren la gran cantidad de satélites que existen actualmente orbitando la Tierra. ¿Ven? Y
También tengo entendido que hay satélites orbitando otros planetas, obviamente sacando información de esos respectivos planetas. Bueno, llega hasta el 2016. Entonces, señores, pues ese era el tema de las antenas y los elementos para las transmisiones a través de medios no cableados, ¿oyeron? Medios inalámbricos. Entonces, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y ya nos veríamos, señores, en la próxima clase.